todo es César. Hola, buenos días, ingeniero Solorzano. ¿Usted alguna vez ha sido administrador de base de datos? Sí, parte de las funciones que a mí me toca realizar pues es administrar y respaldar una base de datos que está en MySQL y que utilizan tres aplicaciones principalmente. Ok, ¿cuáles son las funciones de un administrador de base de datos? Pues van desde las más básicas, como lo que es administrar lo que son usuarios, hay que crear usuarios de acceso, hay que crear lo que son permisos, hay que crear lo que son consultas robustas, porque por ahí luego, en una ocasión me tocó hacer un programita que hizo una consulta muy robusta, o sea, casi era media hoja de Word, ¿no? Me toca darle mantenimiento a las bases de datos, me toca, de los sistemas que usan bases de datos, me toca hacer lo que son cierres. Por ejemplo, servicios escolares cada semestre hace cierres y hay que darles el respectivo mantenimiento. Me toca hacer respaldos, me toca hacer migraciones, porque por ahí el semestre pasado se nos dañó un server y tuvimos que migrar la base de datos, que eso cuesta muchísimo trabajo porque hay que configurar varias cosas del sistema operativo, no únicamente en la base de datos. Ok, de las funciones que me dijo anteriormente, ¿usted cuál considera la más eficiente o la más importante de un administrador de base de datos? La más importante es la seguridad. La seguridad. ¿Por Sí. qué la seguridad? Porque es una base de datos que no únicamente la van a utilizar usuarios, sino que la van a usar aplicaciones. ¿Sí? Ya los usuarios, pues más o menos, pues, editas un perfil, ¿no? Y yo sé, por ejemplo, que fulanito, pues no le alcanza para meterse a andar juzgando ahí, ¿no? Pero las aplicaciones, ahí sí es un poquito complicado porque luego a veces cuando nosotros programamos, bajamos script o bajamos herramientas que a veces tienen código malicioso. Y cuando detectan que es una base de datos de SQL Server, por ejemplo, empiezan a buscar vulnerabilidades. Y entonces, para evitar nosotros eso, manejamos una política de seguridad prohibitiva. ¿Qué significa? Que creo un usuario y le quito todos los permisos y nomás le voy habilitando los permisos que estrictamente se necesitan. Ok, entonces, cada que hace respaldos en una base de datos para que no le suceda el robo de información que dice cuando instala otras aplicaciones. Cada cuando depende, hay bases de datos que, por ejemplo, ahorita en el caso de control escolar, que es temporada alta, se tiene que respaldar cada 3 días, por lo menos. Ya en el tiempo operación normal del semestre, la respaldo cada 8 días. Ok, ¿y cuáles son los desafíos que enfrenta cuando se le pierde una base de datos o cuando le roban la información? Pues hasta ahorita no se ha dado. No se ha No me ha tocado. Lo que sí pasó una vez, pero no fue que se robaron la base de datos como tal. En el área de idiomas utiliza una base de datos de Access. Y un día llegaron y, oye, lo que capturé ayer no estaba. Y ya empecé a checar y efectivamente, pues no estaba. Entonces pareciera como si alguien se hubiese metido a borrar ciertos registros. Entonces ahí sospechamos de que alguien estaba haciendo algo mal. ¿Y cómo gestionaría a esa persona para poder darle permisos en la base de datos? El problema con Access es que no le puedes dar permisos puntuales por usuario, sino es por lo hace el sistema operativo. Entonces ahí que fue cómo nos recuperamos de eso, puso un respaldo. ¿Sí? Al área le tocó capturar la información de 3 días. Lo malo es que a los 15 días volvió a suceder lo mismo, y caray, algo pasó. Pero después nos dimos cuenta que el flamante Windows, que por sí no lo trago mucho, el Windows detectó la base de datos como un archivo malicioso y lo mandó a cuarentena, por eso se eliminó. Por eso se veía como que alguien se había metido a eso. En ese caso, si supiera que Windows hace eso, ¿qué tipo de mantenimiento le daría en este caso a Excel? Que dice no a Access. Ya los mantenimientos como tal son difíciles. De hecho, la única aplicación que utiliza Access está en proceso de migración, porque ya es una base de datos muy vieja. Se quedó en 32 bits, entonces ya darle mantenimiento da mucho trabajo, ya no hay software. Entonces ahí la solución es se va a migrar a MySQL. Ok, por último, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere ser administrador de base de datos? ¿Qué consejo le doy? Es importante que utilicen la consola.
Hay veces que luego los manejadores, por ejemplo en MySQL está el PHP Admin, Sí. que pues es grafiquitos, ¿no? Sí, ese. Pero como son, realmente, ¿qué es lo que es la base de datos? La base de datos son motores. O sea, sí tiene una interfaz y vas a trabajar con ella, pero no es su función principal. La función principal es atender peticiones de aplicaciones, sobre todo. Entonces tienen que saber consola, tienen que saber o identificar muy bien las capacidades de los diferentes tipos de datos. ¿Sí? ¿Por qué debo almacenar un dato como entero? ¿Por qué debo almacenarlo como flotante? Deben de entender muy bien los tipos de datos fecha. Por ejemplo, ahorita tengo un problema con una aplicación donde llevan ustedes las ProRes, cuando se les ha tocado el día tramitar ProRes, ahorita no las pueden capturar. Y no las pueden capturar porque me marca un error del tipo de dato fecha. ¿No está bien estructurado? No, es que la aplicación duró años trabajando, pero en la migración ocurrió eso. Nosotros sabemos que los datos de tipo fecha tienen ese problema. Entonces, algo tiene el servidor, o sea, no es de la base de datos, es el servidor. La configuración son horaria o porque el SQL Server que usamos trae un bug que ya lo tenemos identificado y afecta principalmente esos tipos de datos. ¿Qué más deben de saber? Las capacidades que tiene el manejador. ¿Por qué SQL Server? ¿Por qué Access? ¿Por qué MySQLX? ¿O por qué Informex, por ejemplo? O identificar las características que te puede aportar cada uno para desarrollar un mejor proyecto o una base de datos más estructurada. Por ejemplo, ahorita las aplicaciones que yo desarrollé usé como motor de base de datos el SQL Server, pero lo voy a migrar a MySQL.